Ahora sí. Ok, buenas noches ante todos, Herbert Arroyo y Freddy Asturrizaga. Sí, el día de hoy vamos a tener una pequeña reunión de podcast y el tema es teoría de sistemas y el cambio organizacional dentro de las organizaciones peruanas. Así que chicos, me gustaría un poquito tener una conversación con ustedes que justamente es para nuestro curso de pensamiento sistémico. Excelente, Jesse. Muy bien la apertura. Ciertamente, a mí, en lo personal, me pareció muy interesante el paper que trataba sobre el pensamiento sistémico y cómo las organizaciones debían adaptarse durante esta época tan, digamos, retante o tan compleja en términos de sistemas como es el COVID o la época de la pandemia. El paper trataba y trata sobre cómo es importante considerar el incremento del soporte social que necesitan, pues, no solo los estudiantes de psicología clínica, como mencionaba el artículo, sino también los pacientes y nosotros en sí como sociedad para una mejor, digamos, salud mental. Este sistema en realidad mencionaba que, y este artículo mencionaba que una eh, reflectividad o autorreflectividad debería darse, sobre todo para llegar a esas conversaciones tan, digamos, íntimas, tan sistémicas, tan homeostásicas, como mencionaba el artículo, es decir, ese tipo de conversación que nosotros estábamos acostumbrados a tener como individuos, en el que manteníamos nuestros mismos patrones de relación a pesar de algún cambio que pudiera afectarnos. Es interesante el planteamiento de la homeostasis dentro de este artículo porque ciertamente es algo que se ha venido afectando seriamente a raíz de la pandemia. Hemos perdido esa capacidad de generar o de mantener nuestros patrones de relaciones porque estamos pues alejados, estamos contactándonos solamente a través de los medios sociales o a través de medios virtuales online como el que estamos utilizando hoy mismo. Además, esta reunión es un ejemplo de esa homeostasis rota que significa un reto para justamente las organizaciones y para las comunidades, para mantener ciertamente sus sistemas funcionando, ¿no? Eso es un poco lo que me llamó en primer lugar la atención. Muchas gracias, Interes- Freddy. No sé, Herbert, un Interesante. pequeño Sí, comentario. interesante lo que menciona Freddy, el tema de la homeostasis. Solo para complementar, para lograr este tema es importante también tener una cultura organizacional bastante definida, ¿no? De acuerdo a lo que mencionaba también en la lectura, Cameron y Quinn clasifican a las culturas organizacionales pues en cuatro, ¿no? Y va a depender de encasillar, digamos, en una de estas cuatro a mi organización para poder generar una buena homeostasis. Ellos, por ejemplo, nos menciona que existen una cultura clan, una cultura adocrática, una cultura jerárquica y una cultura de mercadeo, ¿no? Cuando hablamos de una organización con cultura clan, estamos hablando pues que hay un líder, hay un referente, los gerentes son los que encaminan las acciones de una organización, hay bastante trabajo en equipo, ¿no? Cuando hablamos de una organización con una cultura adocrática, estamos hablando de organizaciones muy flexibles que se adaptan bastante a los cambios. Son aquellas organizaciones que trabajan hoy en día con bastante agilidad. Está bastante de moda hoy en las organizaciones este tema de metodologías ágiles, aprendizaje ágil, ¿no? Entonces las culturas adocráticas tienen bastante esta característica. Cuando hablamos de culturas organizacionales de mercadeo, estamos hablando de que estas organizaciones son bastante resultadistas, buscan en su accionar, en sus estrategias resultados. Y sí que lo logran porque son muy competitivas, ¿no? Y para esto también entra el tema de la adaptación al cambio, el tema de un líder que puede encaminar a la organización a la consecución de resultados. Y por último, también una cultura organizacional jerárquica, ¿no? Estas culturas son más rígidas, más estrictas, más pegadas a la norma, ¿no? Más pegadas al tema de las, el MOF, al tema de las normas que enmarcan el accionar de estas empresas, ¿no? Podríamos mencionar ahí en estas jerárquicas que se
encajan bastante las entidades públicas o privadas que están bien apegadas al tema de la normativa, al tema de las leyes, ¿no? Entonces, es importante que nuestra cultura organizacional la podamos definir y en función a esto va a ser mucho más fácil que podamos de repente adaptarnos más fácilmente al tema de los cambios, ¿no? El tema del COVID, ya que mencionó Freddy, también ha permitido que muchas empresas se adapten mucho más rápido a aquellos que han estado trabajando bastante en su cultura organizacional a los cambios, mientras que ha habido empresas como las pymes, ¿no? Que tal vez ha sido más doloroso, mucho más dramático el tema de adaptarse a los cambios, ¿no? Sobre todo con el tema de la digitalización, con el tema de la venta e-commerce, ¿no? Hay muchas pymes que, por ejemplo, vendían presencialmente en un punto de venta físico, pero no veían un tema virtual, utilizar redes sociales, utilizar Facebook, ¿no? Y han tenido que aprender un poco a la fuerza y adaptarse al tema, pues, de estos cambios que ha traído el tema del COVID. Entonces, eso quería complementar. Freddy y Jessy, no sé si Excelente. por ahí Freddy y Jessy tienes algún comentario adicional. Claro, muy interesante también los comentarios de ustedes, chicos, y si vemos un poco con el tema de las empresas en el Perú, muchos está viendo mucho lo que es el área de recursos humanos con las demás áreas que se trabajan y debe ver mucho la implementación de herramientas ágiles, la productividad, ¿no? La empatía, mucho que hay que ver con los compañeros que están en COVID o post-COVID, ¿no? Que justamente después de esta tercera dosis que se está poniendo, también otra vez ingresar, ¿no? Otra vez a las empresas presencialmente o virtualmente, todavía como estamos ahorita, ¿no? Justamente con este podcast vemos que ahorita nos podemos reunir en alguna hora del tiempo, ¿no? Pero cuando se llega a la presencialidad y justamente mucho hablan y tenemos que tomar 2 o 3 horas de nuestro tiempo para llegar a las oficinas y después trabajar, después regresar y capaz en el regreso nos tomemos 3 horas más. Entonces, ¿qué pasa con ello, no? ¿Qué pasa con los compañeros o con nuestras familias y con las personas que están enfermas o pasaron ya de todo ese proceso? Ciertamente, yo coincido contigo, Jesse, y con Herbert. Eh, Algo que resalto mucho es que dentro del curso estamos aprendiendo acercamientos o puntos de vista sistémicos que ciertamente lo que hacen es proveernos, pues, un espacio, en nuestro caso, grupal, dentro de este ambiente virtual, en el que nos permite reflejar nuestras propias experiencias. Eso es algo muy interesante que también leí en el artículo. Definitivamente los grupos necesitamos mantener comunicación, necesitamos seguir compartiendo nuestras propias experiencias. Y justamente en ese sentido es que el pensamiento sistémico y sus diferentes ramas y sus diferentes acercamientos nos ayudan, pues, a que tengamos esa retroalimentación que de otra forma se hubiera perdido al perder esta famosa homeostasis que nos lleva a repetir básicamente lo mismo dentro de nuestros propios sistemas. Así que creo que hemos ganado como cultura, creo que hemos ganado nuevas formas de hacer las cosas Exacto. y ciertamente muchas oportunidades que se vienen a futuro, siempre de la mano de las nuevas tecnologías que se están creando. Sí, Muy bien. por supuesto que sí, el tema del cambio es la constancia, ¿no? Lo más constante que existen en las organizaciones son los cambios y las empresas que, digamos, vienen trabajando de una manera bastante ágil, bastante dinámica, son las que se adaptan mucho más rápido al cambio, ¿no? De hecho, van previniendo lo que se va viniendo en un corto y mediano plazo, ¿no? Entonces, es muy importante todo lo que estamos ahorita conversando y debatiendo acerca de lo que pasa en las organizaciones y el pensamiento sistémico. Exacto. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por este pequeño podcast para el curso de pensamiento sistémico. Que tengan un buen fin de semana y nos estaremos viendo en una siguiente reunión. Gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Listo, gracias Jessy, gracias Freddy. Buenas noches. Buenas noches.